Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a esperar que se conecte alguien por acá. Este video, como siempre, va a quedar grabado. Si usted lo quiere ver de nuevo, ¿verdad? Lo puede ver. Espero que todos ustedes estén bien en casa, que se estén manteniendo saludables, que estén pasando un buen tiempo con sus familias. En esta noche te quiero hablar sobre o darte un mensaje basado en el Evangelio de San Lucas. Sabe que estamos viviendo en unos tiempos donde nos damos cuenta que no somos autosuficientes, ¿verdad? Que no dependemos mucho de nosotros como pensábamos. O sea, sí dependemos, pero dependemos de un Dios, de un ser divino, de nuestro Dios que está en los cielos. Y en estos tiempos hay personas que están oprimidas, que están tristes, que tienen miedo, que están encarceladas en una enfermedad, que están encarceladas en un pensamiento, estilos de vida tóxicos, y en veces no sabemos cómo dejarlos. Pero en esta noche yo te quiero hablar de un ser, de una persona que sí te puede dar libertad completa en este momento si tú lo deseas, y esa persona se llama Jesucristo. Yo te voy a leer la Biblia a ti, quizás nunca has estado en una iglesia, y voy a leer un trozo de la Biblia para que aprendamos juntos. Señor, y te damos gracias, Señor, porque estamos acá, y acá tus hijos están dando entrada, Señor, a escuchar la palabra de Dios. Bueno, si usted tiene su Biblia ahí, ábrala en el capítulo 4 del libro de San Lucas, en el versículo 16, vamos a estar leyendo acá, y yo le leo, y dice Lucas capítulo 4, versículo 16, y vino a Nazaret, hablando de Jesucristo, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o sea, para matarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Mire qué contraste vemos acá, ¿verdad? Él llega, Jesús llega, lo reciben bien y después lo quieren matar. Pero de eso te quiero hablar en esta noche. Jesús menciona unas palabras ahí que se refieren al jubileo. Y yo te quiero hablar en esta noche sobre ese tema. Jesús es mi jubileo. Entonces, te narro lo que sucedió para ir entendiendo más o menos, y lo que iba sucediendo es que Jesucristo vino de Galilea a Nazaret, la tierra donde él se había criado. En otras palabras, él llegó ahí a su colonia, llegó a su barrio, donde la gente lo conocía a él muy bien. Él regresa y entonces
varias de las personas que estaban ahí probablemente lo conocían muy bien, probablemente crecieron con Jesús. Jesús ya se había hecho fama que él hacía milagros. Entonces llega Jesús y dice que llegó en el día de reposo y él vino a la sinagoga, o sea, a la iglesia, si le pudiéramos decir en estos días, como tenía él como costumbre. Imagínense que la persona que no necesitaría estar en la iglesia, o sea Jesús, es el primero que tiene por costumbre estar en la iglesia. No como muchos tienen por costumbre de ir a la iglesia, ¿verdad? Pero él ahí estaba en la iglesia y Jesús es el invitado de honor para que venga a dar un mensaje acá en esta sinagoga. Entonces, Jesús llega y le entregan el rollo. Y Jesús agarra este rollo y lo abre en el capítulo 61 de Isaías. Y él lo abre y probablemente no era una casualidad en el sentido de que se iba a predicar ese día sobre Isaías 61, pero lo que sí acordó con el cielo es que Jesús estuvo en ese mismo lugar para leer sobre de él mismo. Y entonces Jesús agarra el rollo de Isaías y comienza a leer el capítulo 61, versículo 1, versículo 2 de Isaías, y dice las palabras que acabamos de leer. Jesús dice cuando lee: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hoy, para el pueblo judío, ellos conocían muy bien estas palabras. Esta era una profecía que la conocían de memoria, una profecía que decía que el Mesías, el libertador, iba a venir al pueblo de Israel empoderado por el Espíritu Santo a traer libertad. Entonces, cuando Jesús dice eso, ellos se maravillan, los ojos de ellos se quedan sobre él. Entonces ellos están preguntándose, ¿qué va a decir Jesús? ¿Qué va a predicar? ¿Qué va a decir de esto? O sea, ya leyó, pero ¿qué es lo que nos va a enseñar? Entonces Jesús enrolla el libro, se lo da al ministro, al que le estaba asistiendo, y se sentó. Y hoy él comienza a dar el sermón, él comienza a predicar. Y aquí es donde yo quiero que pongas atención, porque este mensaje puede ser para ti. Y Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, Jesús en el primer punto de su sermón dice: lo que Isaías escribió allá en Isaías 61 se está cumpliendo hoy mismo y se está cumpliendo en mi persona. Aquí se está cumpliendo hoy. ¿Qué es lo que se estaba cumpliendo en ese día cuando Jesús abrió este rollo? Bueno, que el Espíritu de Dios estaba sobre él para traer libertad a los cautivos. Él dice: aquí se ha cumplido sobre mí. Ese es el Espíritu Santo. O sea, Jesús no venía caminando en la vida solamente porque él quería caminar. Él no vino acá a Nazaret solamente porque él quería venir. El Espíritu de Dios lo estaba guiando a él. Y ese es el mismo Espíritu Santo que está en la iglesia en estos días, que se mueve sobre la faz de la tierra. Es el mismo Espíritu Santo que está en ti, que está en mí, que está en la iglesia, para traer sanidad también a aquella persona que está quebrantada. Jesucristo mismo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido de lo alto el poder del Espíritu Santo. Jesucristo dijo que esto iba a venir y que le íbamos a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo que ayuda para evangelizar al mundo. Y ese poder todavía está activo con nosotros, está activo en la iglesia. Entonces Jesús dice: yo vengo empoderado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha empoderado, me ha preparado, me ha instituido para venir a hacer esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que Jesús venía a hacer? Bueno, él dice: yo vengo a dar buenas nuevas. ¿Cuáles son las nuevas buenas? Es el Evangelio de Jesucristo, es el Evangelio de salvación. Pero él dice: yo vengo a traer este Evangelio a los pobres. Óigame, tenemos que hablar de los pobres. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús sobre los pobres? Bueno, usted y yo sabemos que los pobres son aquellas personas que tienen menos,
aquellas personas que tienen menos oportunidades, menos dinero, menos esperanza de salir adelante. Los pobres son abusados, los pobres son desechados por la sociedad, por los sistemas que hay en este mundo. Los pobres son codependientes de otras personas o codependientes de sistemas, codependientes de la sociedad. O sea, el pobre es oprimido. Y Jesús dice, yo vengo a esos pobres. Es que, ¿sabe qué? Usted que me escucha, muchas veces el pobre, porque no tiene mucho en su mano, tiene mucho espacio para recibir el Evangelio, para recibir la palabra de Dios, porque ellos saben que pueden y tienen que depender de Dios. Es que el corazón del pobre está más apto para recibir la palabra de Dios. Muchas veces la gente que tiene más dinero es tan independiente, o sea, dependen de ellos mismos, y cuando tienen una posición generalmente se crean una idea falsa que ellos mismos están en control de sus propias vidas. Pero aquella persona que es pobre muchas veces no se crea esta falsa ilusión y están más dispuestos a depender de Dios. Es que sabe, iglesia, y usted, amigo, amiga que nos escucha, la iglesia fue fundada en esos fundamentos, con la gente pobre. Pablo, cuando le habla a los corintios, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, le dice sobre cuál fundamento Dios fundó la iglesia. Y dice, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, hablando Pablo, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Le está hablando a la iglesia y le dice, que no sois muchos sabios, o sea, no son sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, o sea, lo bajo, lo indigno, lo torpe, escogió Dios, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Usted ve, iglesia, que el Evangelio es recibido más por aquella gente que es pobre, por aquella gente que es noble de corazón, aquella gente que muchos llaman necios, que muchos llaman débiles. A eso le llega el Evangelio más fácil. Y usted y yo éramos esas personas, mas sin embargo hoy somos ricos en la presencia del Señor. Pero note aquí que Pablo dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, Pablo está hablando que un día vamos a estar en la presencia de alguien y ahí no nos podemos jactar. Es que hay dos maneras en que una persona que tiene dinero, que es rica, reconoce que en realidad es pobre. Cuando una persona, aquí terrenalmente hablando, se da cuenta que es pobre, es cuando su dinero no le alcanza para comprar amor, cuando su dinero no le alcanza para comprar una familia, cuando su dinero no le alcanza para comprar un abrazo, cuando el dinero no le alcanza para comprar un amigo, cuando el dinero no le alcanza para tener amor en él mismo o en ella misma. Ahí es cuando una persona que tiene dinero se da cuenta que en realidad es pobre. Pero hay otra manera de saber cuando uno es pobre, pero esta manera va a ser cuando usted y yo muramos, cuando ya llegue ese momento de la muerte y cuando nos presentemos allá a la entrada del cielo, cuando nos presentemos con Dios, Él nos va a preguntar, ¿tú qué traes? Él no va a preguntar cuánto dinero tú tuviste en la tierra, Él no va a preguntar cuántos carros tuviste, Él no va a preguntar cuántos trabajos buenos tuviste, Él va a preguntar, ¿tú recibiste en tu corazón lo más preciado que yo mandé a la tierra? ¿Tú tienes en tu corazón lo más preciado que yo te di? ¿Tú tienes en tu corazón a mi Hijo, a Cristo Jesús en tu corazón? Ahí en esa ocasión es cuando el rico se va a dar cuenta que en realidad no era rico, que era pobre de espíritu. Y ahí es donde el pobre se va a dar cuenta que en realidad era rico, porque hoy va a ser coherederos con Cristo Jesús. Es que la manera que Dios trabaja es muy distinta de la manera que el hombre humano lo piensa aquí en la tierra.
Si el rico no tiene a Dios, no tiene nada. Pero igualmente, si el pobre no tiene a Dios también, a Cristo en su corazón, no tiene nada. Entonces, iglesia, debemos de ser pobres, pero no se está refiriendo estrictamente a la pobreza terrenal. Se está refiriendo acá el Señor a esa pobreza espiritual. O sea, cuando yo siento que yo soy un pobre espiritual, cuando tengo un vacío en mi corazón. Jesucristo mismo dijo en Mateo, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Jesús no se estaba refiriendo al Espíritu Santo, se estaba refiriendo a aquellas personas que tienen un corazón dispuestos a recibir a Jesús, una pobreza espiritual. En Sofonías 3:2 dice la palabra de Dios, dejaré en medio un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Aquellas personas que son pobres de corazón son aquellas personas pecadoras, pero que están dispuestas a recibir el evangelio de salvación de Jesucristo. La mala noticia es que ni el dinero, que ni tus obras pueden abrir las puertas de los cielos. La buena noticia es que Jesucristo es suficiente para entrar al reino de los cielos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el camino al cielo, Él es la verdad y Él es la vida. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes una vida. Jesús dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Por eso muchas veces una persona que tiene dinero siente un vacío por dentro, porque le hace falta algo. Por eso una persona que tiene mucho dinero muchas veces se siente triste. Por eso muchas veces se siente abandonada, porque hay una pobreza espiritual en su corazón. Y sabe que Pablo, él era una persona muy preparada, pero Pablo había comprendido esas palabras cuales Cristo dijo, que el Evangelio, que la palabra de Dios venía a los pobres de corazón. En cierta ocasión, cuando le escribe a los Filipenses, capítulo 3, versículo 4 en adelante, Pablo narra lo siguiente, y Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, de linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice él. O sea, él es de la crema y nata de la alta sociedad. Y Pablo sigue diciendo, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, o que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo reconocía que todas aquellas cosas de la tierra eran basura para Dios. O sea, eso no toca el corazón de Dios, que usted tenga mucho dinero, que yo tenga mucho dinero, que usted tenga un buen trabajo, que usted tenga lo mejor, no toca a Dios. Lo que toca a Dios es que usted tenga un corazón dispuesto a recibir lo que Él quiere poner en usted. Entonces Jesús, cuando dice que Él viene a traer estas nuevas a los pobres, se está refiriendo al pobre terrenal, pero te está refiriendo también a aquel pobre de corazón que está dispuesto a recibir, el que tiene un vacío en su corazón. ¿Tú te sientes en esta noche como que tienes un vacío en tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en esta noche? ¿Te sientes pobre? ¿Te sientes oprimida, oprimido? ¿Te sientes encarcelada, encarcelado? La palabra de Dios dice, Cristo hablando, y ahorita en lo siguiente lo dice, que Él ha venido por ti, pero ha venido también por mí. En el tercer punto, Jesús entonces hoy comienza a decir a qué ha venido Él. Él dijo, yo he venido en el poder del Espíritu Santo, yo he venido a traer palabra, yo he traído buena noticia a los pobres de corazón. Y dice hoy, porque Dios me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantamiento de corazón, corazones decepcionados porque las cosas no le han salido bien, corazones quebrantados
porque somos rechazados por alguien que amamos. Corazones quebrantados porque nos hemos aferrado a heridas del pasado, a memorias del pasado. Un corazón quebrantado porque tengo duelo. Un corazón quebrantado porque tengo tristeza en mi corazón. Es que ¿sabe qué, amigo, amiga que me escucha? Hay miles de maneras que tu corazón y mi corazón pueden ser quebrantadas. Hay miles de maneras. Pero solo hay un doctor que puede sanar ese corazón quebrantado. Y esa persona se llama Jesús. Esa persona se llama Jesucristo y Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere sanar tu corazón. La Biblia nos cuenta en Salmo 147:3, dice, Él, o sea Dios, sanará a los quebrantados de corazón y vendará sus heridas. Es que cuando tú estás más quebrantada de corazón, más quebrantado de corazón, es cuando Dios está más cerca de ti. Y Jesús dice, yo vengo a sanar ese quebrantado de corazón. Pero también dice, yo vengo a pregonar libertad a los cautivos. O sea, Jesús no se está refiriendo a aquellas personas que estaban en una cárcel, porque sabemos que Jesús mismo estuvo apresado por Poncio Pilatos, pero Él no se fue de la cárcel. Jesús se está refiriendo a aquellas personas que están presas, a aquellas personas que estaban cautivas en cárceles espirituales, en cárceles demoníacas, que estaban en cárceles mentales, que estaban aprisionados por cadenas del alma, aprisionados, como te repito, por cadenas satánicas. Si tú sabes la historia de la Biblia, cuando Jesús caminó por esta tierra, Él liberó a mucha gente que estaba oprimida, que estaban encarceladas por demonios. Sabemos del demoniado Gadareno, que le decíamos. Sabemos de otras personas que estaban encarceladas por la avaricia al dinero, como lo era Zaqueo. Es que muchas veces el estado de opresión, de encarcelamiento en cual yo me encuentro, muchas veces tiene que ver con cómo está mi corazón, del estado de mi corazón. Y Jesús dice, yo vengo a liberar a esos cautivos, aquellas personas que están cautivas en una avaricia, aquellas personas que todavía están encarceladas porque hubo un aborto en sus vidas, aquellas personas que pueden estar encarceladas por una enfermedad sexual, por homosexualidad, por abuso de poder, por la mentira. Jesús dice, yo vengo a pregonar libertad a ti. Él vino por ti, Él vino por mí. Pero Jesús no se queda ahí. Jesús también dice, yo he venido a dar vista a los ciegos. Sí se estaba refiriendo Jesús a los ciegos físicos porque Él le dio libertad, Él sanó a muchos ciegos, pero también Él se estaba refiriendo a aquellas personas que estábamos o que estamos ciegos espiritualmente, porque sabes que el pecado nos ciega a nosotros. El pecado no nos deja ver nuestra propia condición. Y sabes lo interesante, que muchas veces podemos ver el pecado de la otra persona. Y en ocasiones aún nos repugna cuando vemos que alguien está haciendo algo y nos da odio. Y decimos, mira lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque probablemente también nosotros estamos haciendo lo mismo, pero el pecado que está en nosotros es como una viga, es como un tronco en nuestros ojos que no nos deja ver el pecado de nosotros mismos, pero podemos ver el pecado de la otra persona. Pero sabes, Dios quiere quitar esa venda de nuestros ojos. Y Él dijo, yo he venido a dar esa vista, a quitar esa viga, a quitar ese manto. Yo quiero darte vista nueva. Porque el pecado, amigo, amiga que nos ves, iglesia, hermanos, hermanas, el pecado nos ciega. Cierta ocasión, cuando Pablo se presenta con el rey Agripa en el libro de los Hechos, Pablo se presenta ante el rey y se va a representar él mismo, o sea, se va a defender ante el rey. Y Pablo le comienza a contar al rey y le cuenta de cómo fue la conversión de él, cómo fue ese día donde Jesús tuvo una conversación con Pablo. Y le cuenta Pablo al rey y le dice lo que Jesús le dijo. Y Pablo dice lo siguiente,
librándote de tu pueblo, o sea que Jesús lo había librado de su propio pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos. Entonces Pablo dice, Jesús me envió al pueblo gentil a abrirle sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea, cuando andamos en las tinieblas ni nos damos cuenta que andamos en las tinieblas porque andamos pecando. Y dice también, para librar de la potestad de Satanás a Dios. Es que el que peca está en esa potestad de Satanás. Cuando nosotros no andamos pecando, estamos en esa potestad de Satanás. Pero Dios dice, o Cristo dice, yo quiero que estén en la potestad de mi Padre, en la potestad de Dios. Para que reciban, sigue diciendo Pablo, por la fe que es en mí, o sea en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Usted ve, amigo, amiga, el pecado ciega a la persona. Y Cristo dice, yo he venido a dar vista también a los ciegos. Pero también dice, yo vengo a poner en libertad a los oprimidos. Aquella gente que está oprimida por la religiosidad. Gente oprimida por enfermedades. Gente oprimida quizás en estos tiempos por depresiones. Gente oprimida por ser diferente, por pensar distinto. Jesús dijo, yo he venido a poner o a darte libertad. Es que ya no tienes que vivir con una verdad que tú piensas que es. Ya no tienes que vivir tampoco con una verdad de alguien más. Jesucristo dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y la vida. Entonces, Él dijo, yo quiero sacarte de ese estado de opresión en el que te encuentras. Pero ¿sabes lo interesante? Jesús dijo, yo quiero darte libertad si estás oprimido. Pero Jesús no vino a cambiar ningún sistema. Jesús vino a libertarte a ti como persona, a hacer un cambio en tu persona para que ya no te sientas oprimida ni oprimido. Porque el cambio comienza acá, los sistemas van a seguir igual, pero Dios quiere que haya un cambio en ti, un cambio en tu manera de pensar, para que ya no estés oprimido por los mismos pensamientos tóxicos que quizás tienes, para que ya no estés oprimida por esos pensamientos que te dicen que no sirves de nada, para que ya no te sientas oprimida por esos pensamientos que te dicen que tú tienes que estar amarrada a cierta persona, aunque esa persona te está dañando. Dios quiere sacarte de esa opresión en la que te puedes encontrar, y Él te da la opción si tú quieres eso. Pero por último Jesús dice, yo he venido a predicar el año agradable del Señor. Escúchame, Él dijo, yo he venido a predicar el año agradable del Señor. ¿A qué se estaba refiriendo Jesucristo cuando Él dijo estas palabras? Él estaba haciendo referencia a una fiesta que había en Levíticos capítulo 25, donde se celebraba lo que le llamaban los judíos el jubileo. El jubileo era un evento que pasaba cada 50 años. ¿Qué es lo que pasaba cada 50 años? Ese era el momento donde, por ejemplo, los terratenientes, aquellas personas que se habían adueñado de la tierra, le tenían que regresar la tierra a los dueños originales. Era el momento donde los siervos, donde los esclavos regresaban a sus familiares. Era el tiempo donde las deudas eran perdonadas, era el tiempo donde la cuenta era cancelada y la persona podía tener un nuevo comienzo. Y Jesucristo dijo, yo he venido a predicar ese jubileo, yo he venido a libertarte en este momento, yo he venido a darte paz, yo he venido aquí para que tú tengas una familia, yo he venido por ti. Jesús le está diciendo eso, que la deuda del pecado se ha cancelado, que los quebrantamientos de corazones se quedan hasta ahí. Dios está diciendo a ti y a mí que las cosas hasta aquí han llegado, que Él quiere perdonar la deuda que tú tenías. La Biblia dice, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El jubileo es Jesús. El gozo es Jesús y Él te quiere dar ese gozo. Él quiere regresar la paz porque se ha cumplido ese tiempo donde tú estabas en tiniebla, hoy estás en luz. Él quiere que tú estés en la luz y la luz se llama Jesucristo. Él quiere que tú tengas un jubileo, que tú tengas en esta noche una fiesta, que tú tengas libertad en este momento. Tú ya no tienes que esperar. Este pueblo ya no tenía que esperar tampoco.
Este pueblo ya no tenía que estar esperando ese Mesías. Jesucristo dijo, aquí se ha cumplido en mí, en este momento se está cumpliendo. Tú ya no tienes que esperar, porque Él es tu jubileo, pero tú tienes que hacer una decisión. Cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, ¿sabes qué? El pueblo, aquella iglesia, aquella sinagoga, los miembros de ahí, lo escucharon y tuvieron una reacción. Y mira la reacción que tuvieron. Versículo 24 del capítulo 4 dice, y todos daban buen testimonio de él, o sea, de lo que acababan de escuchar, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús, y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, al comienzo ellos decían, gloria a Dios, aleluya, wow, qué sermón, wow, esa palabra tocó mi corazón. Pero luego ellos dicen, ¿pero no es este el hijo de José el carpintero? No, entonces esto no tiene validez. Entró la duda en ellos y por ende no tuvieron su jubileo. Entró la duda. Yo no sé cómo estás en esta noche, pero Dios está ahí a la par de ti, a la par tuya, para darte libertad, para darte una vista, para hablar a tu corazón, para sanar ese corazón quebrantado. Pero la duda tiene que salir de ti. Este pueblo dudó. La gente no quiso entrar en ese gozo que Cristo le estaba ofreciendo. Por eso el predicador, o sea Jesús, reacciona y él, sabiendo lo que está pensando la gente, le dice lo siguiente en el capítulo 23 o versículo 23. Jesucristo dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Entonces Jesús le está diciendo, ustedes me van a decir que haga las cosas que hice en otro lugar. O sea, ustedes no me van a aceptar. Y luego dice Jesús, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio. Jesús se está refiriendo a dos historias que había en el Antiguo Testamento. Una historia era de los tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio y hubo hambre. Entonces el profeta Elías va a una viuda de Sarepta y le da comida. Pero también habían, dice Jesús, muchos leprosos en los tiempos de Eliseo. Pero Eliseo no fue a esos leprosos de Israel. Eliseo fue a sanar, o sanó más bien, a Naamán, que era sirio, que era de un pueblo enemigo de Israel. ¿Qué es lo que les está diciendo Jesús? Jesús les dice, muchachos, ¿saben qué? Yo quiero darles su jubileo. Yo quiero darles vista, yo quiero darles gozo, yo quiero liberarte, yo quiero darte mi amor. Pero tú no lo quieres. Igual que en el Antiguo Testamento, cuando el corazón de Israel se enfrió, que la palabra de Dios estuvo un poco callada y el mensaje y los milagros se dieron con un pueblo que era pagano, o sea, los sirios. De la misma manera, dice Jesús, mi jubileo, mis bendiciones se van a ir de ustedes. Porque, hermanos y hermanas, la bendición de Dios no es solamente para el llamado pueblo escogido. Las bendiciones de Dios no son solamente para aquellas personas que son religiosas. La bendición de Dios no respeta, digamos así, religión. Las bendiciones de Dios son para aquellas personas que tienen un corazón dispuesto a recibir un milagro de Dios. Naamán y esta viuda tenían un corazón dispuesto, pero el pueblo de Dios, los israelitas, o más bien los judíos, cerraron su corazón. No quisieron entrar en ese jubileo de Cristo. Entonces, ya que ellos, los judíos, conocían esa historia, les entra la rabia. O sea, no les gustó lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les estaba dando una bendición, pero cuando Jesús les dice que tienen que aceptarlo a Él, que Él es el Mesías, a eso ya no les gustó. Y de la misma manera, en estos tiempos, muchos escuchamos mensajes, buenos sermones de sanidad,
sermones de un cambio, sermones de esperanza. Pero cuando viene el tiempo de abrir el corazón y recibir a Jesús, lo cerramos. Cerramos nuestro corazón por muchas razones. Y Cristo no puede entrar a un corazón que está cerrado. Él dice, yo vengo a la puerta y toco. Si tú me dejas entrar, yo entro y cenamos juntos y comemos juntos. El pueblo que estaba en esta sinagoga cerró su corazón. Entonces Cristo hizo lo siguiente, versículo 30, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. O sea, aquellos judíos lo querían matar. Y Jesucristo mejor se levantó y se fue. Hay una historia de cuando Jesús sanó a aquel que estaba endemoniado en Gadara. Él sanó a este endemoniado, pero el pueblo de aquel lugar, aquellos que eran los dueños de todos estos cerdos, aquellos que tenían dinero, cerraron su corazón y le dijeron, Cristo, Jesús, vete de acá. Hubo una reacción de ellos. No recibieron ese jubileo. Y en esta noche, yo te pregunto a ti que me escuchas, ¿cómo está tu corazón? Dios está acá para darte tu jubileo. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todo aquel que le recibió, el que cree en su nombre, le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, no de carne ni de sangre para que nadie se crea, sino de voluntad de Dios. Tú puedes entrar en ese jubileo en esta noche. Si hay un quebranto en tu corazón porque alguien te ha abandonado, si hay un quebranto en tu corazón porque has perdido a alguien, Dios puede ser tu sanidad. Si tú estás encarcelada en pensamientos negativos, pensamientos nocivos, pensamientos de suicida, en depresión, Él dice, yo soy tu jubileo, yo soy tu gozo, yo soy tu paz, yo te puedo liberar de esa cárcel. Si tú te sientes abatido, triste, Él dice, yo te puedo dar ese gozo, pero tú tienes que abrir el corazón. Tú tienes que hacer una decisión. Cuando estamos en pecado no vemos las cosas que estamos haciendo, pero Dios quiere que dejes esas cosas que no te hacen bien. La pobreza viene atada con el pecado. La pobreza viene atada con el pecado muchas veces. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿cómo está tu corazón? Haz de esta noche tu jubileo. Yo te quiero dejar con eso. Antes de cerrar, si Dios ha tocado tu corazón, si ese Espíritu Santo ha tocado ahí lo más íntimo tuyo, no le tienes que decir a la persona que está a un lado, no le tienes que decir a nadie. Es algo que tú y Dios van a hacer. Tú ahí puedes decir, Señor, yo te necesito. Así como aquel ciego que gritó, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Así como aquella viuda que tenía, o aquella mujer que tenía un flujo de sangre, una enfermedad. Ella dijo, yo si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que sería sana. Así como aquel hombre vino y se postró ante Jesús y le dijo, ven a mi casa porque mi niña está enferma. Jesús está ahí. Es una relación tú y Él. No le tienes que decir a nadie. Déjame orar por ti que estás en casa. Déjame orar por tu corazón. Tú que estás dispuesta a abrir ese corazón para Dios. Padre, en esta noche te damos gracias. Porque tú eres bueno, porque el jubileo, Señor, está dispuesto, está disponible para todo aquel, Señor, que en esta noche diga, yo quiero la paz de Dios. Para todo aquel hombre y mujer, Señor, que dice, yo me siento pobre de corazón. Aquella mujer, Señor, que se siente abatida, que se siente atacada, que se siente vacía. Aquel hombre, Señor, que de repente en esta noche se está sintiendo inútil, que ha estado escondiendo muchas cosas, Señor. Yo te pido por él, yo te pido por ellas, Señor, para que en esta noche, cuando nos vayamos a acostar, Señor, abramos ese corazón para ti y tú puedas morar en nuestro corazón.
para que tú te conviertas en nuestro gozo, para que tú te conviertas en nuestra paz, para que tú te conviertas, Señor, en el amor que necesitamos muy adentro de nosotros, Padre. Señor, solo tú tienes poder para sacarnos de esas cárceles. En ti confío, Señor. ¿A quién más iremos, Padre? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, mi Dios. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Yo bendigo al oyente, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Dios te bendiga, amigo, amiga. Dios te bendiga, iglesia.